Dios le bendiga. Gloria al Señor. Estaba pensando en la oración por el mensaje, que era justo el que venía ahora. Nos saltamos la oración por el mensaje. Pero la voluntad de Dios es perfecta. ¿Cuántos lo creen? Bendito es el Señor. Gloria a Dios para siempre. Bendito es su nombre. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan. Les debemos el medley de coro para la vuelta de la palabra. En el Evangelio de Juan. Capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 17 en adelante. Gloria al Señor. Desde el verso 17 en adelante. Bendito es su nombre. Faltan varios hermanos. Hay que estar siempre orando por la iglesia. La palabra de Dios dice que el que esté firme, mire que no caiga. Porque dice, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, dice, escuche esto, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Gloria al Señor. Bien, verso 17 en adelante. Le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba.
Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crea que tú me has enviado. Amén y amén. Cierra sus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús te alabo, bendigo tu nombre. Señor, gracias te damos porque nos permites estar en tu casa de oración. Gracias te damos, Señor, porque tenemos palabra en medio nuestro. Solo te ruego, Padre de la gloria, que uses mis labios. Señor, llena, Señor, mi fuente, mi corazón, llénala de tu palabra, porque dice la Escritura que de la abundancia de este habla la boca. Te ruego, Señor, tu dirección, tu unción preciosa que tiene autoridad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la gloria es del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dele palmas de alabanza al Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Este episodio, que por lo general se concentra en la resurrección de Lázaro, que indudablemente habla de la autoridad, escuche esto, de la autoridad que tenía Jesús sobre los espíritus, incluido el espíritu de la muerte. Sin embargo, ocurren varias cosas acá, y entre estas cosas, cierto es que Jesús, no leí anterior, pero Jesús estaba con los discípulos y alguien viene primero y le dice, Lázaro ha enfermado, le dice. Tu amigo al que amas, le dijo, ha enfermado. Y Jesús decide quedarse donde estaba y los discípulos le dijeron, vamos a verlo. Jesús le dijo, esta enfermedad no es de muerte, así que decide quedarse. Pero cuando llega un nuevo mensajero y le dice que Lázaro había muerto, ahí Jesús decide ir. Y ahí es donde le dice el Señor, pero te están buscando para matarte. Y Jesús decide ir de todos modos. Y mire, Tomás, el mismo que dijo, si no pusiera mi dedo en su llaga, Tomás dice, vamos con él y muramos con él. Solo digo esto para que no martiricemos tanto al pobre Tomás, de que era un incrédulo, ¿cierto? ¿Cuánto hay como Tomás, dicen los predicadores, que no creen que Jesús resucitó? Pero Tomás tenía sus razones, pero al mismo tiempo podemos, hermanos, darnos cuenta de que Tomás no era un simple, no era uno más del montón, estaba dispuesto. Él incitó al resto de los discípulos para decirle, vamos y muramos con él, acompañémoslo. Si muere él, morimos todos. ¿Cuántos pueden decir lo mismo hoy día? Le pegan al pastor, que los peguen a todos primero. ¿Eh? En el evangelismo. Y Tomás dijo, no, si lo matan a él, nos matan a todos, muramos con él, dijo Tomás. Y hay que tener
bastante pasión al ministerio como para llegar a esa estatura de fe. Sin embargo, van y Marta sale al encuentro del Señor y le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Ahí comenzamos a leer. Y le dice, Marta, tu hermano resucitará. Llevaba 4 días muerto. Tu hermano resucitará, le dice. Y ella responde, como respondemos muchos pastores, como responden muchos evangelistas, como responden muchos cristianos, cuando se dan cuenta de que superficialmente o a simple vista la batalla ya está perdida. Cuando es un enfermo de cáncer terminal con metástasis y hay que ir a ungirlo, cuando nos dicen, hermano o pastor, ¿por qué no ora por mi esposa? Los médicos ya la dieron de alta. Y bueno, dicen los canutos, vamos a orar para que se haga la voluntad de Dios. Porque si se muere, fue la voluntad de Dios. Y si no es de muerte y sigue enfermo, no tiene fe el enfermo. Es muy difícil que los líderes de hoy en día reconozcan sus errores, su falta de fe, su falta de convicción. Un principio tan importante como para dirigir una iglesia. Y resulta de que, sin embargo, obviamente, Él es el maestro, nuestro mentor, el ejemplo a seguir, el blanco perfecto. Él le dice a Marta, sabiendo que, lo dice al final del texto, sabiendo que Dios siempre le oye. Y le dice a Marta, tu hermano va a vivir, tu hermano va a resucitar. Y le dice, sí, lo sé, le dice Marta. Esta respuesta evangélica chilena. Lo sé, va a resucitar en el día postrero. Todos los que servimos a Dios vamos a resucitar. Bueno, al menos 3 de acá vamos a resucitar. Pero el Señor no le hablaba de la resurrección postrera, la de la iglesia de Cristo. Está hablando, ¿cierto?, de esta resurrección inmediata, sacarlo del sepulcro vivo, a pesar de que ya se estaba empezando a descomponer. Ojo este detalle. Por eso el Señor volvió al 4.º día. No vaya a ser que a Lázaro, si lo resucitaba el primer día, no vaya a ser que era Lázaro que se había quedado dormido adentro de la cueva, ¿cierto? No vaya a ser que si hubiese ido al 2.º día, solo fue un patatún que le dio a Lázaro, ¿cierto? No, él fue cuando el cuerpo ya se estaba descomponiendo. Para los que gracias a la palabra de Dios sabemos que al 4.º día los cuerpos se empiezan a descomponer. Mucho tiempo después la ciencia lo descubrió, pero el Señor lo dijo primero. Y resulta de que, y el Señor le dice, no, le dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Han escuchado ustedes alguna vez este texto bíblico que dice, yo soy la verdad y yo soy la vida? ¿Cierto? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice el Señor. ¿Cierto? Y le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Escuche, la frase que viene después es la que me encanta. Le dice, ¿crees esto? ¿Lo crees? Yo creo que es una pregunta para la iglesia de hoy, para todas las iglesias que dicen ser iglesias evangélicas, iglesias cristianas. Ayer conversaba con un varón, él es ateo, él no cree en nada, ni en la luz eléctrica, nada.
no cree en nada. Sin embargo, me pidió la oración por la esposa de uno de sus trabajadores que está con cáncer ramificado, cáncer terminal. Le extirparon un tumor gigantesco del cerebro, volvió a crecer, así que los médicos ya se rindieron, la mandaron para la casa, solo está con estos calmantes, tiene un nombre eso, paliativos, puede ser, paliativos. Y resulta de que yo le dije, sí, claro, ¿cómo se llama ella? Raquel Norambuena, me dijo. Bien, vamos a orar por ella, le voy a pedir la oración a la iglesia. Le dije, más que mal, le digo, servimos a un Dios que sana el cáncer. Y me dice él, sí, dijo, lo que pasa es que está terminal. Y le digo, servimos a un Dios que sana el cáncer. Da lo mismo el grado, da lo mismo el grado de cáncer. Le digo, mira, esto no es un antojo, le digo, lo he visto 1, 2, 3, 4, muchas veces. He visto cómo Dios hace milagros cuando la ciencia se rinde. Lo mío no va por una cuestión de fe, va por una cuestión de experiencia. Lo he visto con mis ojos cuando Dios lo hace. Ah, bueno, me dice, se lo agradecería con esa misma incredulidad. Me faltó decirle, ¿crees esto? Claramente no. Claramente no. Pero no nos sorprendería que un ateo o un inconverso o un católico no crea en estas cosas. No nos debiera sorprender. Más que mal, al menos los católicos adoran a yeso. Y hasta donde yo sé, ni la madera ni el cemento tienen poder. Hasta donde yo sé. Hasta donde yo sé. Ellos no adoran al Dios que adoramos nosotros. Y va Marta a buscar a su hermana. Y cuando ella vuelve, le dice lo mismo a María. María, la que siempre prefería estar escuchando al Señor. Me sorprende cuando la Escritura dice que le dicen a María, va Marta y le cuenta en secreto. Recuerde que había más gente en la casa llorando juntamente con ella, llorando con ella. Y Marta se acerca y le dice en secreto, el maestro está acá y te llama. Y dice que ella se para de repente y se va corriendo hacia él. Toda la gente decía en su desesperación, en su llanto, toda la gente decía, va al sepulcro, quiere seguir llorando allá, vamos a llorar con ella. Pero ella fue donde el Señor, donde el Maestro. Y dice que se echa a sus pies. Según el relato bíblico, María era más convertida que Marta. Según el relato bíblico. Si hay alguna María aquí, gloria a Dios. Si hay alguna Marta, conviértase al Señor. Amén. Y resulta de que se echa a sus pies y le dice lo mismo. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y dice que al verla llorar y a los demás llorando también con ella, dice que Jesús se conmovió en el espíritu. Y aquí es donde hay un detalle súper importante. La Reina Valera lo traduce como que Jesús se conmovió en el espíritu. Sin embargo, en el griego, en la traducción, digamos, en el lenguaje original de Juan, dice que Jesús gimió en el espíritu. A partir de ese momento Jesús empieza a pedirle al Señor que levante a Lázaro de la muerte. El griego dice así textualmente, gimió al espíritu. Recuerde que nuestro Dios es trino, por si hay algún unicista escuchando, nuestro Dios es trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice que Jesús, en el griego dice que empezó a gemirle
al Espíritu, con angustia. Quería ser escuchado. Quiero que entienda lo que Jesús dice al final. Sé que siempre me escuchas. Cuando la ves llorar, dice que, más adelante dice que Jesús lloró, el versículo más corto de la Biblia, el 35 creo que es, por ahí. Dice que Jesús lloró. Y cuando estaba ahí y la gente decía, mira cómo le amaba. Pero si hubiese estado aquí, hubiese hecho algo por su amigo. Y ahí es cuando Jesús dice, gracias porque me has escuchado. En ninguna parte del relato bíblico dice que Jesús le habla al Padre con respecto a esto. En ninguna parte. Pero en el griego, en ninguna parte del relato bíblico al español, la Reina Valera. Pero en el griego dice que cuando ve llorar a María por su hermano, dice que Jesús le gime al Espíritu. Empieza a pedirle al Señor que el Señor lo levante. Yo siempre insisto en esto. Jesús no hacía milagros porque era el Hijo de Dios o porque era Dios hecho hombre. Jesús hacía milagros porque había en él fe. Escuche esto: consagración, oración, ayuno. Por eso Dios le permitía hacer milagros. Ahora, si hubiera sido que los milagros eran porque era Dios hombre, podríamos decir lo mismo del apóstol Pablo, o del apóstol Pedro, del apóstol Juan, quienes también hicieron milagros y no eran el Dios hombre. Porque aprendieron de Cristo a orar, aprendieron a ayunar, aprendieron a consagrarse al Señor, aprendieron a creer en Dios. Lo que la iglesia hasta el día de hoy todavía no aprende: a creer en Dios. Es por eso que el Señor le dice a Marta, ¿crees esto? ¿Lo crees en tu corazón? Curiosamente, la palabra fe no aparece en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? En todo el Antiguo Testamento no aparece la palabra fe. No aparece. No existe la palabra fe. Porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Y el Nuevo Testamento está escrito en griego, y la palabra fe es una palabra griega que significa confianza. Y en el Antiguo Testamento está lleno de frases donde incluye la palabra confianza, el concepto de confiar. Cuando usted entienda el concepto de fe o el nivel de fe que Jesús le enseñó a los discípulos, que Dios demanda en el Antiguo Testamento, porque escuche esto, por favor, en el Antiguo Testamento Dios no enseña, Dios demanda, impone. En el Nuevo Testamento enseña a través de Jesucristo. Por lo tanto, cuando yo entiendo el concepto de fe, que en el griego, hermanos, se nos quiere enseñar a nosotros, nos vamos a dar cuenta de que no creemos en el Señor, que no le creemos al Señor. Esto es una triste realidad. A mí me gustaría decir, porque en la otra iglesia no creen en Dios. El problema es que acá tampoco. Es una triste realidad. Por el concepto de fe. Fe significa literalmente confiar. Confiar. Cuando el Señor le dice, a ver, voy al otro, sí está bien, como si tuviera la Biblia en la cabeza. Cuando el Señor le dice a Josué, dile a los levitas que avancen hacia el Jordán. Bueno, no estamos hablando del río de Hospital. Estamos hablando de un río caudaloso, profundo, torrentoso y más encima sucio. Por lo tanto, al primer paso
paso que den en el agua, no conocían la profundidad del río. Seguramente, mientras se preparaban para cruzar, fue alguien, posiblemente Josué, es una hipótesis, seguramente fue, tiró una piedrita para saber qué tan profundo era el río, nunca escuchó cuando llegó abajo, y como era turbio, los levitas no sabían qué tan profundo iba a ocurrir cuando dieran el primer paso. Pero el Señor les prometió que iban a cruzar. ¿Cómo lo iba a hacer? Ellos no lo sabían. Pero el Señor le dice a Josué, le dice, dile a los levitas que avancen. Era el peor momento para ser levita en el pueblo de Dios. Porque eran los que iban adelante, eran la primera línea de la iglesia. Iban adelante. Iban los levitas cargando el arca. ¿Han visto más o menos la imagen alguna vez? Iban los levitas cargando el arca y todo el pueblo detrás. Por último hubiesen mandado a las mascotas adelante, ¿cierto? No, iban ellos cargando el arca. Y Josué da la orden, le dice, avancen. Yo me imagino al que iba de los primeros. Así como frenando el arca. Y los de atrás empujando y él ahí, no queriendo entrar. Pero la Biblia dice que cuando los de adelante pisan el Jordán, se detiene el Jordán. No antes. Había que tener confianza. Hoy día a los coristas le dicen levitas, ¿se ha fijado? No tenemos un grupo, una banda ahí de levitas en el templo, con una fe paupérrima. No, ese era el peor momento para ser levita. Y resulta de que pisan el Jordán y el Jordán se detiene. Vea el relato bíblico. Se detiene el Jordán cuando se habían metido al agua. No antes. No antes. Porque ellos tenían que saber que Dios cumple sus promesas. Es por eso que Jesús le dice a Marta, le pregunta a usted también, ¿crees en esto? ¿Crees en las promesas de la palabra del Señor? ¿Cree usted en las 3.600 promesas? ¿Cree usted que cuando la palabra de Dios dice que al poner las manos sobre los enfermos, estos sanarán? Que los demonios, escuchen esto, que los demonios o los espíritus de maldad no salen si no es con oración y ayuno. ¿Por qué no ayuna? ¿Por qué no ora? ¿Por qué no busca a Dios? Porque usted no le cree al Señor. Simplemente no le cree a Dios. Cuando una persona no diezma es porque simplemente no le cree al Señor. Así de sencillo. Mire, esta es la excusa que dan siempre las personas que no diezman. Hermano, toda mi vida he estado en la iglesia. Es que tengo que ver por mi familia primero y si doy no me va a alcanzar. Exactamente. No te va a alcanzar. Con esa fe no te va a alcanzar. Es así. Quiero que entienda lo que es creerle al Señor. Cuando la Biblia dice que el que diezma, el Señor le va a bendecir, va a abrir las ventanas de los cielos. Mire el desafío de Dios para el hombre, para la mujer que diezma. Le dice, ahora probadme en esto. Oiga, el diezmo no es como no es como la viuda, creo que era la que llevó la blanca que le quedaba, ¿cierto? La última blanquita que le quedaba la puso ahí en la ofrenda y se fue. Y Jesús dijo, ahora Dios la tiene en gran estima. Entonces, no es como cuando usted viene, echa la luquita pentecostal al ofrendero, ¿cierto? Y dice,
bueno, ahora Dios puede que me tenga en gran estima. No es así, el diezmo es distinto. Dios le dice al hombre, no te vayas con la satisfacción de que me obedeciste. Le dice, ahora pruébame, pruébame. Lo dice Malaquías, pruébame, diezma y pruébame, pídeme. Lo dice la palabra del Señor. Ahora, yo digo, ah, ¿será? Querido, el concepto de fe bíblico es confiar en el Señor. Hermano, ¿usted tiene fe? Por supuesto. No, no, no. Yo conozco muy pocos cristianos que tienen verdadera fe en el Señor. Muy pocos cristianos. Como para decir, nos lanzamos, el Señor nos va a sostener, Él nos prometió, Él dijo que este ministerio era de Él y de alguna forma Dios nos va a sostener. No juguemos con fuego, hagamos lo que podamos, pero el Señor siempre va a hacer su parte. En la vida del hombre, siempre es así. El hombre que le cree al Señor, la mujer que le cree al Señor, sabe que depende de orar y ayunar, sabe que depende de eso, de orar y ayunar, porque se va a enfrentar el día de mañana. Yo le conversaba ayer a este ateo, yo le decía, nosotros dependemos de la oración, dependemos de ayunar, como eso, no te lo voy a explicar, le dije, es muy largo, pero dependemos de orar, dependemos de ayunar, dependemos de estar constantemente leyendo la Escritura, porque la palabra de Dios dice que los espíritus, se lo expliqué de esta manera, que los espíritus de enfermedad no salen si no es con oración y ayuno. Es por eso le dije que cuando viene una persona, entra a la iglesia y dice, vengo para ser sanado y se va igual, o quizás peor, con menos días de vida. Porque esa persona que cree en el Dios que le enseñó el catolicismo, que cree en la religión que quizás le enseñaron los anteriores, no ha conocido a Dios, no conoce a Dios, no tiene intimidad con Dios, no sabe cómo se comporta Dios, no entiende a Dios porque no lee a Dios. No lee a Dios. Para peor, soy selectivo con la palabra de Dios. El Señor está alrededor de los que le temen y los defiende, aleluya. El Señor está conmigo, aleluya. ¿Cierto? Pero cuando la palabra de Dios dice que yo conozco tus obras, dices que estás vivo pero estás muerto. ¿Qué dice el hermano? No, yo en el Apocalipsis no me meto, no me gustan esas cosas a mí. Somos selectivos en la fe, somos selectivos en la confianza. Entonces, muchas veces, ¿por qué estoy hablando del diezmo, hermano? Porque es una de las pruebas de fe, yo diría, para un cristiano que va de la mitad para arriba, de la media para arriba. Y siempre dicen esto, es que, ¿sabe? No he encontrado ninguna base bíblica en el Nuevo Testamento, porque saben que en el Antiguo Testamento sí. No he encontrado ninguna base bíblica en el Nuevo Testamento que hable de eso. No. Entonces su problema no es el diezmo, su problema es que no lee la Biblia. Ese es el problema. No conoce a Dios. No conoce a Dios. Lo mismo ocurre cuando yo frescamente salgo de mi casa y digo, no, yo voy a los hospitales. No, yo voy al hospital a ungir enfermos, visito los hogares. Sí, y así. Sí. A mí me llaman a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana voy. Sí, hay que estar listo. Así, o sea, así. Espiritualmente con puro pijama. Espiritualmente. A puro pijama salgo a predicar. A puro pijama, no me pongo armadura, nada.
a puro pijama salgo a ungir enfermo. O sea, usted no entiende, usted no cree que por alguna razón Jesús dijo que no sale si no es con oración y ayuno. Entonces la gente dice, no, pero Dios puede hacer misericordia. Cuando dice no, es no. ¿Se entiende? Cuando dice no, es no. Cuando la palabra de Dios dice que vamos a ser juzgados según nuestras obras, es porque vamos a ser juzgados según nuestras obras. Jesús cuenta esto, dice, porque en aquel día, en el día del Señor, porque en aquel día vendrán muchos diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Ojo con el detalle, esto le va a cambiar el concepto del versículo. Echaron fuera demonios, sanaron enfermos. Yo he escuchado a muchos predicadores decir esto, porque la Biblia dice que algunos echaron fuera demonios, algunos sanaron enfermos, y el Señor les va a decir, no os conozco, hacedores de maldad. No, Jesús dice esto. En algún día me dirán, según ellos. ¿Se entiende? Él nos dice, algunos que echaron fuera demonios, los echaré fuera. Algunos que sanaron enfermos, vendrán a mí. No dice eso Jesús. Jesús dice, muchos vendrán y me dirán. Lo voy a decir lo más diplomáticamente posible, para que sea edificante. Los cuenteados no entran al cielo. Ese que dice que tiene el llamado y no lo tiene, ese que se mete donde Dios no lo mandó, ese que sirve a Dios a su manera, y no estoy hablando del hermano porfiado, no estoy hablando de la hermana porfiada, no estoy hablando del que viene un día, no viene dos, viene un mes, pierde 3 meses más, no estoy hablando de ese tipo de desordenados. Cuando hablo del que sirve a Dios a su manera, ese que dice, esto lo tomo, esto no lo tomo, aunque esté todos los días en la iglesia. Aunque esté todos los días en la iglesia. Esto me conviene, esto no me conviene. Entonces usted no le cree al Señor. Creer en Dios es creer en Dios, es todo. Es todo. Es por eso que yo siempre le digo a los hermanos, podríamos discutir el cómo nosotros administramos esta obra, yo como cabeza, podríamos discutir el hecho de que, no sé, cualquier tema, y le digo, yo soy flexible solo a la luz de la palabra. Porque a través de la palabra usted puede comprobar que yo estoy equivocado. Por favor, no me diga nunca. ¿Sabe, pastor, en la iglesia de allá nosotros lo hacíamos de esta manera y funcionaba? No, discutámoslo a la luz de la Escritura. Somos la iglesia bíblica. Discutámoslo a la luz de la Escritura. Porque a través de la Escritura nosotros vamos a saber si estamos en lo correcto o estamos equivocados. Siempre a la luz de la Escritura. Ahora yo no saco nada con leer la Escritura si no creo lo que dice la Biblia. Si yo no creo, hermano, si bien esto son como 5 kilos de papel, pero lo que dice adentro es lo que transforma. Ese es el asunto. ¿Crees esto? Y Marta le dice, Jesús le dice a Marta, ¿crees esto? Yo te he dicho que soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice, Marta, ¿crees esto? Escuche bien, Jesús era íntimo amigo de Lázaro. La Biblia dice que los amaba mucho a esta familia. Ahí dormía el Señor varias veces, se quedaba ahí un buen tiempo. Había una relación. Por lo tanto, no fue el mismo tono cuando el Señor le dice a Marta, 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 afanada estás, más tu hermana María ha escogido la mejor parte, que era escuchar las enseñanzas del Señor. Pero este era otro tono. Yo no creo que Jesús le haya dicho, así como tan de película,
Marta, hijita, ¿crees esto? Mi niña. Era otro tono, el maestro tenía carácter. Si algo tenía el Señor era valiente. La valentía le sobraba, le chorreaba valentía. Y él le dice a su amiga, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees? ¿Sabe lo que le dice Marta? Por eso digo que el tono fue distinto. Marta le dice, Señor, yo creo que tú eres el ungido de Dios, al que escogió Dios. Tú eres el ungido, el que tiene el poder. Cuando van al sepulcro, le dice, saquen la piedra. Y Marta le dice, maestro, otra vez Marta, maestro, le dice, 4 días. Y está descompuesto. El mismo tono otra vez. ¿No te he dicho, hijita, que si crees verás la gloria de Dios? Si usted quiere, pues da poquito. Ahí, con el tiempo. Le dice, ¿no te he dicho? ¿Te lo dije? ¿Te lo tengo que repetir de nuevo? Eso le dice. Te lo he dicho. Que si crees, verás la gloria de Dios. Por eso la iglesia ni los cristianos logran avanzar hasta la plenitud de Dios porque no tienen fe. Me refiero a la fe bíblica, no a la fe de creer si Dios existe o no existe. Me refiero a la fe de confiar en Dios, confianza que lleva al cristiano a la obediencia extrema. A la obediencia extrema. No le digo que no se someta a mí. No se someta a los hermanos. Sométase a la palabra de Dios. No se someta a mí. ¿Qué le va a decir al Señor? Hoy día, pum, se acabó el mundo. Armagedón, ¡pa! Ya se firmó el tratado de paz. ¿Sabían o no? ¿Sí? Ya se firmó el tratado de paz. Y como Gaza está destruida, están juntando un ejército mundial para reconstruir Gaza. Después de esto viene la guerra del Armagedón. Queda súper poco. Yo lo creo con todo mi corazón. Se acaba el mundo. Vamos a la presencia del Señor. Y el Señor le va a preguntar, se me da que Dios conoce la Biblia. Se me da. Tengo esa tinca de que Dios conoce la Escritura. Y le va a decir a usted, mira lo que dice acá. Mira lo que dice respecto al diezmo. Mira lo que dice respecto a los demonios. Mira lo que dice respecto al ayuno. Mira lo que dice respecto a la oración. Mira lo que dice con respecto al trabajo. Mira lo que dice con respecto a los pastores. Mira lo que dice con respecto a los líderes, a los diáconos. Mira lo que dice con respecto a los que están por eminencia. La palabra de Dios dice, escuche esto, lo voy a decir de la forma más literal posible. No importa lo que usted crea que es bueno o malo, lo mejor, lo más conveniente, no, ese día no va a importar. Porque la palabra de Dios dice que seremos juzgados según lo que va a decir la Escritura. Vamos a ser juzgados a la luz de la Escritura. A la luz de la Escritura. Y a Dios no se le va a ir ni un versículo, pero ni uno. Las promesas, las bendiciones, en algún momento van a retumbar nuevamente las palabras del Señor Jesús cuando dijo, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En Habacuc, que es en la única parte del Antiguo Testamento donde aparece la palabra fe, dice,
Porque el justo, por la fe, esa es la única parte donde aparece la palabra fe y fue mal traducida. Porque en el hebreo significa porque el justo por su fidelidad, no fe. Dice, porque el justo por su fidelidad, por su lealtad a Dios vivirá. Cuando usted lo entiende de esta manera y lee para atrás, entiende perfectamente el capítulo de Habacuc. Es por eso que el concepto de fe griego no aparece en el Antiguo Testamento, porque el concepto de fe hebreo es confiar constantemente. Cuando el Señor le dice, confía en mí, y vino palabra de Jehová diciendo al pueblo de Israel, confíen en mí, confíen en mí, confíen en mí, confíen en mí, confíen en mí. Ese mismo concepto de confianza se traspasa a las enseñanzas de Jesucristo ahora en el griego y se traduce al español como fe. Fe es confiar en el Señor. Y si el Señor dice que es blanco, aunque yo lo vea negro, es blanco. Y si el Señor dice que hay victoria, aunque yo vea una derrota, hay victoria. Porque lo dice el Señor. Porque yo confío en el Señor. Y si el Señor me pide todo, escucha esto. Y si el Señor me pide todo, yo confío que el Señor me va a bendecir. Y si el Señor me pide la vida, lo que sea. No quiero hablar de cuántas cosas tenemos que hipotecar los pastores puestos por Dios. Cuando el Señor dice ahora, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, te cueste lo que te cueste. Solamente confiar, camina sobre el mar. Confía en que el Señor te va a sostener. Bájate del barco, bájate del bote. Ven a mí, camina hacia acá. Sobre la tormenta. Camina hacia acá. Eso es. Confiar en el Señor es confiar en el Señor. ¿Quién te lo pidió? Te lo pidió el pastor, te lo pidió el hermano, te lo pidió la iglesia. No, me lo pide el Señor. Lo dice la Escritura. Por eso yo confío en Él. Confío en el Señor. Ciegamente. Es por eso que en el estudio del diezmo, en los versículos, en el relato bíblico dice, y no juzgará. El que diezma dice, y no juzgará si es bueno o malo. No lo va a poder juzgar. O sea, puede, pero no debe. Lo mismo en la oración. Cuando el Señor va y vuelve y ve a los discípulos durmiendo, le dice, por eso las cadenas de oración son de 1 hora. Le dice, ¿no han podido orar 1 hora? Oigan, el otro día, voy a contar esto. La Sabca se levantó antes para el colegio accidentalmente y yo estaba en mi oración de 6 a 7. Y va pasando la Sabquita y escucha. No es fácil, hermano, orar 1 hora. Todos los días. Menos cuando es tu día de descanso, el día lunes. No es fácil. Pero dependo de eso. No voy a hablar por usted, hablo de mí como pastor. Dependo de eso. ¿Sabe qué? Tengo el corazón lleno de proyectos que solo van a poder realizarse amparado en la gracia del Señor. Y yo le he dicho, Señor, esto quiero hacer. Confírmame si estoy bien. Le he dicho, Señor, ¿quieres que vaya a La Pintana? Por favor, dímelo. ¿Quieres que vaya para el sur? ¿Quieres que levante una obra allá? Dímelo. Dímelo, muéstrame. Si quieres que vaya para allá. He orado al Señor. Y cuando el Señor diga ahora, agarramos 2 chiporros y listo, y nos vamos para allá a predicar la palabra del Señor. Porque cuando el Señor diga ahora, es el tiempo del Señor. No ayer, no hoy, no mañana, cuando el Señor diga ahora. Y yo estoy orando en esa dirección. Puede que la gente dice, oh, que se demora el pastor. Oh, que se demora en tomar una decisión.
somos dirigidos por el Señor. Y si yo le creo al Señor, cumplo, le doy cumplimiento a la palabra de Dios. Escuche esto. Le doy cumplimiento a la palabra de Dios. Lamentablemente, lastimosamente, hay niveles de cristianos. Hay dos niveles de cristianos. El que no cree y el que cree. Es por eso que el Señor le dice esto: váyase con esto para la casa. El Señor le dice a Marta: ¿crees esto? ¿Y esto lo crees? ¿Usted cree que el Señor está con usted? Amén. ¿Y usted cree que tiene que orar todos los días? ¿Y usted cree que tiene que ayunar? ¿Y usted cree que tiene que leer la palabra? Créalo. Créalo. No solamente crea los versículos de promesa, no solamente crea los versículos de bendición, también crea las advertencias que el Señor hace. Cuando el Señor dice: si obedecieres, bendita será tu casa, bendita será tu entrada, bendita será tu salida, bendito será tu vientre, tu simiente, la simiente de tus animales, en el campo serás bendito. ¡Gloria a Dios! Capítulo siguiente dice: pero si te apartares de mis estatutos, pero si te apartares de mis estatutos. Por eso es tan importante que la Biblia y su vida sola esté ajustada a la Escritura. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo, porque lo dice la palabra de Dios. Y la gente dice: pero la Biblia la escribieron hombres, fue inspirada por Dios. Lo creo con todo mi corazón, por eso le doy cumplimiento. Hay niveles de cristianos, están los que no creen y los que creen. Y hay un grupo muy chiquitito que es la de los que los creen. En el grupo grande están los que no creen, que dicen que creen. Y vendrán en aquel día y me dirán, y dirán, dice Jesús. No es que lo hayan hecho, dice, y dirán. Yo conozco a cada descarriado que cuentan puras maravillas. Póngase a conversar con un descarriado. Cuentan puras maravillas. No, yo antes cuando servía a Dios, el Señor me usaba, pero de una manera sobrenatural. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Es que peleé con el pastor. ¿Qué pasó? A mí uno de los versículos que más me está gustando es el que dice: someteos a vuestros pastores. Lo encuentro espectacular ese versículo. Yo digo, ¿cómo no van a creer eso? Va a ser mi caballito de batalla cuando el día de mañana alguien me diga: muéstrame en la Biblia donde dice eso. Ahí dice, donde dice: someteos a vuestros pastores. Ahí dice. Gloria a Dios para siempre. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Que el que cree en el Señor no andará nunca más en tinieblas. ¿Usted cree que Jesús es el camino? ¿Usted cree que Él es la verdad? Póngase en pie, hermano, por favor. Es tan fácil decir: yo creo en Dios. Es tan fácil decir: no, yo creo en el Señor. Créale, obedezca. Sométase a la palabra. Somete tu vida a la palabra. No te he dicho, dice Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Señor, yo quiero ver tu gloria. Aleluya, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Aleluya, yo quiero ver tu gloria. Bendito es tu nombre. Yo quiero ver tu gloria. Aleluya. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Bendito es tu nombre.
Si tú crees, verás la gloria de Dios. El que cree obedece. El que cree se somete. El que cree renuncia al mundo. El que cree viene a Cristo, le entrega su vida. Aleluya. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Aleluya. ¿Crees en esto, iglesia? ¿Crees en esto? Oh, aleluya. Aleluya. ¿Crees en esto? Que si confías en el Señor, que si obedeces al Señor, verás su gloria. Verás su gloria, verás su gloria. Aleluya. Aleluya. Bendito es su nombre. Bendito eres, Señor. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Bendito eres, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro por esta iglesia que hemos creído, Señor. No ha sido fácil, pero nunca has fallado. No ha sido fácil, pero nunca has estado ausente en nuestras debilidades. Nunca has estado ausente en nuestros conflictos, en nuestros problemas. Nunca has estado ausente. Porque un día tu palabra fiel, un día tu palabra verdadera lo dijo. Yo estaré contigo, no temas. Yo estaré contigo, no temas. Nunca has estado ausente. Bendito eres, Señor. ¿Crees esto? ¿Crees esto? De que yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Que en mi nombre echarán fuera demonios y estos huirán. ¿Crees en esto? ¿Crees en esto? Bendito es tu nombre. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Tu poder no se ha gastado. Tu poder no se ha extinguido. Eres el mismo ayer. Eres el mismo hoy. Y serás el mismo eternamente. Seguirás siendo el mismo Dios del monte. Seguirás siendo el mismo Dios de la zarza, el mismo Dios del Jordán y el mismo Dios del sepulcro. Seguirás siendo el mismo Dios siempre. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre, bendito es tu nombre, bendito es tu nombre. Oh Dios eterno, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Oh Dios amado, dice tu palabra. Jehová ha dicho y no cumplirá. Jehová ha dicho y no cumplirá, dice tu palabra. ¿Crees en esto? ¿Crees en esto? ¿Crees en esto? Aleluya. Aleluya. Confía en el Dios que te llamó. Confía en el Dios que te llamó. Confía en el Dios que te llamó. En el Dios que te mueve, en el Dios que te habla, en el Dios que te exige. Confía en el Dios que te llamó. Él no está equivocado. Dios no se ha equivocado. Confía en el Dios que te llamó.
Cuando Él te diga que avances, avanza. Cuando Él te diga que te detengas, te detienes. Confía en el Dios que te llamó. Bendito es tu nombre. Señor, te alabamos. Ayúdanos, Señor, para tener esa estatura de fe bíblica. La fe de la Escritura, aleluya. La fe de la Escritura. La fe de la Escritura, aleluya. La fe de la Escritura. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy por tu presencia linda. Gracias te doy por tu presencia linda. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Sempiternamente. Amén. 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 Bendito es el nombre del Señor. Le damos toda la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dele palma de alabanza al Señor. Porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él es bueno.